Bienvenido a Preparatic, el podcast preferido de Ignacio Baquedano. Este es el podcast de Preparatic, un grupo de personas que hemos superado la oposición del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado en España. Tienes más información en preparatic.org. Yo soy Pedro, aprobé por interno este año y hoy estoy con José para hablaros del primer ejercicio, que ya lo tenemos a las puertas, para daros unos consejos, explicaros un poco a qué nos vamos a enfrentar, qué nos vamos a encontrar el día del examen y daros mucho ánimo. ¿Qué tal, José? Pues muy bien, Pedro. ¿Tú qué tal todo? Estamos ya nerviosos porque está el examen ahí y lo hemos dado todo, hemos hecho todo el esfuerzo y ahora ya toca rematar, ¿verdad? Este sábado, sí. Este En vez sábado. de estar tomando copas el viernes tan tranquilamente, volver a las 1000 y demás, no. Hay que estar relajaditos, tranquilitos en casa y acudir al examen con tiempo y darlo todo. Sí, ¿tú cómo le hiciste? ¿Te tomaste el día de antes de relajación o estuviste estudiando hasta el último momento? ¿Qué hiciste? Yo seguí mi rutina de todos los días. Yo ya te lo comento otra vez, yo tengo 3 criaturitas pequeñas, entonces pues nada, me dediqué la tarde de siempre, de estar con ellos, prepararles, llevarles a sus cosas y acostarles. Y ya, pues cuando uno ya está reventado y ha terminado todo, pues a dormir. Así No, que nada, no tuve los nervios del día anterior del examen porque tenía la cabeza ocupada en otras cosas. no le diste un último repaso, ¿no? No, tampoco quería agobiarme ni nada, ¿sabes? Simplemente hice un día normal y corriente. Hombre, siempre miras alguna cosa, pues, ¿qué te diría yo? Algún tema de la Constitución, así, el tema de los cargos de la Administración General del Estado, que eso siempre un poco dudoso, si siempre es una típica pregunta que cae, pero poco más, ¿eh? Mm. No fue un día así en plan de darme una paliza, tampoco porque no podía. Y ya está. ¿Y tú cómo lo llevaste ese día? Yo la verdad es que no me acuerdo mucho ya, porque hemos pasado tantas cosas, ¿verdad? Cuando uno pasa el proceso selectivo se da cuenta y de todo lo que has hecho. No me acuerdo demasiado. Lo que sí recuerdo es no agobiarme tampoco con el estudio hasta el último momento. En mi caso, o sea, hay personas que se les da muy bien lo de estudiar hasta el último minuto. Yo lo respeto, pero no era mi caso. Entonces, pues poco lo que tú dices, repasarme esos últimos. Vamos a repasar, más que repasar, leer, porque el estudio ya lo has hecho, ya te has pegado la paliza durante los meses anteriores. Leer un poco, alguna pincelada. Realmente las cosas te las sabes. Lo que pasa es que tienes la sensación de que no te las sabes y te quieres quedar a gusto contigo mismo diciendo, bueno, es que si me lo leo se me va a quedar mejor. Es un poco engañoso, pero bueno, tenemos que hacerlo porque es una forma de exteriorizar nuestros sentimientos y los nervios. Entonces, pues estoy de acuerdo contigo. Esos temas de la Constitución, por ejemplo, esos temas relativamente sencillos de estudiar, de aprender y de retener, pues al final son puntitos más o menos seguros, ¿no? Que puedes Sí, sacar. y que siempre caen, ¿no? Siempre caen preguntas de esas. Entonces, pues bueno, sí. Yo mi consejo es que en estos momentos, si te lo puedes permitir porque tú mismo te dejas, pues no estudies o estudia muy relajado y déjate llevar un poco por la situación. De hecho, un audio, alguna colaboración de una compañera que el día anterior se tomó en la tarde libre y muy bien tomada. Así que eso cada uno lo vive de una manera. En cualquier caso, lo importante, pues sí, no agobiarte, sobre todo, intentar ir con relajación. Y bueno, también, ¿qué haces el día antes? Te preparas un poco para lo que te vas a encontrar, que creo que es algo que es importante que hablemos, sobre todo para las personas que se van a enfrentar por primera vez al ejercicio, el primer ejercicio. ¿Qué se van a encontrar, José? ¿Cómo preparamos el día del examen y qué nos encontramos el día del examen? Bueno, sobre todo antes del examen, yo recomiendo sobre todo mirar el tiempo. No voy a hacer que ese día llueva, como pasó el año pasado. Y ya sabes lo que pasa en Madrid cuando llueve, que se forman atascos y demás. Entonces hay que planificarse muy bien antes dónde es el lugar del examen,
si hay aparcamiento, si hay transporte público, si vas, por ejemplo, con coche, revisar el coche, que lo tienes bien, no perder excesivo tiempo por la mañana o a la hora que te toque, pues tener preparado lo típico, tu mochilita o tus bolígrafos, tal y demás. Vamos, eso, ser previsor. Mm. Y para irte con tranquilidad al examen. Y después ahí una vez que llegas, pues yo recuerdo de esperar una cola bastante larga de gente, porque nos iban llamando unos a unos, que tenías que pasar con un código, creo recordar, y Sí, después llevar, no sé si la declaración responsable, porque eran tiempos de COVID y demás. hay que llevar cosas impresas. Si nos las piden, pues hay que llevarlo. Este año creo que ya no piden declaración responsable. No, pero No estoy seguro. me parece que sí que piden un código único y además no puedes Sí. presentarlo en el móvil, hay que llevarlo impreso. Mm. En cualquier caso, lo que pidan, pues se prepara y se lleva. Simplemente revisarlo antes de tiempo. Sí, de todas maneras, algún compañero allí creo que tuvo algún problema o algo de que no llevó el código y creo que se lo imprimieron allí in situ en el lugar. Eso también es verdad. Pero mejor no arriesgarse. Claro. A ver, al final somos personas y los que están allí atendiéndonos pues son compañeros, son personas y pueden entender que surge un imprevisto dentro de algo razonable. Por ejemplo, si no llevas el DNI, creo que sí que tienes un serio problema. Si no llevas un identificador, el DNI, ahí sí que puedes pasarlo mal. Así que por favor, revisad que lleváis el DNI, lo que pidan impreso, el código único o la declaración de responsable COVID si hace falta, lo que sea, pero revisadlo. Igual que en la mochila que has comentado o el bolso lo que llevéis, revisad que lleváis también bolígrafos, más de uno por si acaso, que siempre puede haber alguna sorpresa. Y los bolígrafos que sean de tipo Bic, normales. No llevéis de tinta de esta que se corra, ni borrable, ni nada por el estilo. Recordad que lo suelen pasar por máquina y que quede bien puesto, vamos, vuestra marca. Efectivamente, boli negro o azul, lo ponen las instrucciones y un boli Eso es. normal, no un boli borrable. El boli borrable ya hablaremos de él, ya hemos hablado de él, pero ya hablaremos de él también. Ni tampoco de tinta estilo Eddie, ni cosas por eso, que Nada, efectivamente. Ni lápices, lápices tampoco. Lápices no hacen falta para este ejercicio. Hombre, yo lápiz, por ejemplo, me llevé para marcar en el cuadernillo que te dan con las preguntas, porque viene muy bien si quieres cambiar o rectificar tal y demás, pero vamos, lo que es en la hoja que tienes que presentar, ahí siempre bolígrafo. Sí. Y una vez que hemos decidido cómo vamos a ir, si vamos en coche, pues ir con tiempo suficiente, hay que prever dónde vamos a aparcar, dónde se puede dejar el coche, o pues mira, nos cogemos un taxi, un Uber, un VTC, o nos vamos en transporte público, muy bien, o nos vamos caminando. Si tienes la suerte de poder ir caminando, mira, es una fantástica oportunidad para despejarte y reducir los riesgos. Una vez que hemos preparado el trayecto, tenemos ya el paquete con el DNI, los bolis, el lápiz, una botellita de agua, ¿no? Tampoco viene mal, poquito. No para beber demasiado, porque luego si bebes demasiado, pues puede haber consecuencias, puede haber efectos secundarios que no deseamos. Que te has que ir al baño, por ejemplo. Exactamente. Sobre todo con los nervios. Tendemos a beber sorbitos, parece que no, pero al cabo de un rato, pues tienes que ir al baño. Y una cosa muy importante, hay un tiempo de espera hasta que entra todo el mundo. Entonces, si eres de los primeros a entrar y tienes que esperar a lo mejor media hora o 40 minutos a que empiece el examen y estás bebiendo sorbitos de agua, pues esos 40 minutos pueden ser fatales bebiendo agua. No recomiendo entrar tampoco, bueno, depende de la persona, pero yo, por ejemplo, prefería estar afuera charlando con compañeros y demás y ya entrar relajado al examen, porque también te metes en la sala y al menos a mí eso me producía un poco de nervio estar esperando a que diera el comienzo y que se sentara todo el mundo. Eso es, hay personas que llevan la espera mejor, que se les da bien estar a solas en el aula y hay personas que prefieren estar afuera hablando y pasando un poco el tiempo mientras entra todo el mundo. Y una vez que comienza el ejercicio, ¿qué nos encontramos, José? Ya por fin, ahora llega el momento de la verdad. ¿Qué nos encontramos? Pues te encuentras lo que es un libreto grapado donde te vienen todas las preguntas.
con sus respectivas opciones que tienes que elegir. Y después lo que es la hoja de examen es la que van a pasar por máquina y es la que debemos volcar los resultados para presentar. Es decir, tenemos dos cosas. Por un lado, Sí. un cuadernillo que viene cerrado, no se puede abrir. Además, viene cerrado por un lateral, entonces no se puede ojear. Eso es. Y es ese cuadernillo que luego nos van a dejar sacar, siempre y cuando, lo ponen las instrucciones, siempre y cuando nos esperemos hasta el final del ejercicio. Por lo tanto, en ese cuadernillo que están las preguntas, vamos a poder realizar anotaciones y nos lo vamos a poder llevar a casa. Eso por un lado. Y luego tenemos la hoja de respuestas, que es esa plantilla como la que hemos publicado en Preparatic, similar a esa, en el simulacro de este pasado fin de semana, donde vamos a anotar las respuestas. Sí, la típica plantilla que se hace en exámenes de oposiciones, incluso en exámenes de universidad. El que haya hecho algún tipo de test, pues estará familiarizado con ese tipo de plantillas. Vale, entonces nos encontramos con esa hoja de respuestas a un lado, sobre el cuadernillo con las preguntas que está cerrado, que no podemos abrir y que tiene ahí unas instrucciones que podemos ir leyendo, eso sí, pero no podemos tocarlo, normalmente no nos dejan tocarlo, hasta que ya han repartido todos y en ese momento dan el inicio, marcan el inicio del examen, te dicen a qué hora va a terminar y entonces ya te permiten abrirlo. Lo abres, rompes Es el importante precinto. antes, perdona Pedro, que leerse bien las instrucciones de cómo rellenar la plantilla. En algunas plantillas se marcan con una X, en otras es hacer un puntito en la opción elegida. Entonces, no os fiéis por otros test que hayáis hecho y leer bien las instrucciones de cómo rellenar esa plantilla de la hoja del examen. Sí, porque nos consta que alguna persona de nuestro entorno conoce de algún caso de un compañero que se presentó, pasó todas las respuestas a la hoja, pero las marcó de una forma diferente a como venían las instrucciones. No recuerdo si era que las marcó rellenando todas las casillas menos una o marcó con unas X en lugar de con una manchita, no me acuerdo. El caso es que tenía todo el examen, lo había rellenado, pero lo había rellenado de manera incorrecta. Y eso no había manera de enmendarlo. O sea, ese examen no se puede corregir. Directamente esa persona está suspensa. Y es una pena. También hay que tener en cuenta que hay opciones para corregir. Cuando te equivocas en dicha hoja, marcando creo que lo que es en plan una casillita abajo, pues te da la opción de marcar una segunda opción, incluso una tercera. Entonces, leeros bien esas opciones porque y no os fiéis de otros años. ¿Sabes? Puede cambiar este año, no lo sabemos. Eso es. Las instrucciones de cómo rellenar la hoja de respuestas vienen en el cuadernillo, si no recuerdo mal. Vienen en las instrucciones. Léenlas bien, respirad hondo antes de leerlas del todo, porque parece que no las leemos y que las hemos interiorizado, pero a veces lo leemos y no nos hemos enterado. Dadle una segunda vuelta para rellenarlo bien porque es importante. Y también estoy recordando que es muy importante para los que van por promoción interna, hay que marcar la casilla correspondiente de que vamos por promoción interna, si no recuerdo mal. Y los que van por libre, pues la casilla de libre. No la dejéis en blanco ni os equivoquéis en poner la otra opción que no corresponde. Vale, y no sé, ¿cuál sería lo siguiente? Pues por ejemplo... Mirar exactamente una primera pasada, por ejemplo, Pedro. Sí, a mí me gusta esa opción. Yo me decidí por eso, que cómo nos enfrentamos ahora ya hemos abierto el cuadernillo de preguntas y ahora llega el momento de la verdad. Ahí es cuando tenemos que respirar hondo y decir, venga, a por todas, enfocar y concentrarnos en lo que tenemos delante. Yo, por ejemplo, siempre tengo miedo en los test, en quedarme sin tiempo, entonces yo directamente me puse a ir contestando. ¿Y dónde contestaste? ¿En el cuadernillo? En el cuadernillo. En el cuadernillo iba contestando. En el cuadernillo donde están las preguntas, queremos decir, no en la hoja de respuestas. Dejamos la hoja de respuestas, tú en tu caso dejaste la hoja de respuestas al lado y te pusiste a marcar en el cuadernillo, sí, pero ¿no? me puse en faena. Vale. Y, por ejemplo, si en algún sitio sabía que era segura esa, la marcaba directamente, pues, por ejemplo, con un círculo.
Y después, cuando es una pregunta que dudaba entre 2 o 3, pues las marcaba a lo mejor con una X, las 3 en que dudaba o algo por el estilo, pero dejando claro que esa era para revisar para después. Eso es, sí, sí, sí. A mí me gusta, en este ejercicio lo hice, en otros exámenes no lo hice, pero en este me gustó el hacer un muestreo inicial. Respirar hondo, cogí las hojas así por encima, las fui pasando y escogí alguna pregunta al azar, la leía un poco por encima, sin entrar en detalle, decir, ay, mira, esta me la sé o me la puedo saber, esta me suena un montón, esta es de las fáciles, jolín, esta es difícil. Y parece una tontería, pero si detectas 2, 3, 4 preguntas que más o menos te sabes o te puedes llegar a saber, te da tranquilidad. Ya ves el examen de otra manera. Porque No, dices, además es que este año pasado pasaba algo parecido, porque empezaba como el examen como muy fuerte, creo recordar, y después se iba desinflando en el nivel de dificultad. Entonces, a lo mejor a la gente que empezó desde el principio, como yo, se podría sentir agobiado. En ese sentido, en cambio, si le das un muestreo primero, pues vas viendo que a lo mejor la dificultad va variando a lo largo del examen eso es y vas muy más tranquilo. importante. Con ese primer muestreo también tienes esa sensación. Dices, pues a lo mejor parece que es muy difícil al principio, pero luego yo he visto que luego hay preguntas que me puedo saber. Entonces me relajo un poco porque el nivel de dificultad no parece tan alto. Mm. Pero incluso aunque el nivel de dificultad fuese muy alto, eso también es bueno, el hacer un primer muestreo, yo lo recomiendo si os apetece, porque si el examen va a ser muy difícil, hay que adaptar la estrategia, a lo mejor. Eso es. E ir a asegurar. Entonces, cogiste el cuadernillo y empezaste a marcar. ¿A ti cómo te gusta marcar? ¿Te gusta marcar las que te sabes y ya marcas la pregunta definitiva, ya no la vuelves a repasar o la vuelves a repasar luego? ¿Cómo lo haces? Si me la sé, normalmente la suelo marcar directamente también en el cuadernillo final. En la hoja de respuestas, ¿no? Sí, La vas eso, el pasando. hoja de respuestas la voy pasando. Claro, porque Y depende, otros tests de alguna otra posición, pues, por ejemplo, lo ponía en el cuadernillo y después lo pasaba todo a limpio al final. Eso ujú, depende a lo mejor de la situación. Vamos, no recuerdo exactamente cómo lo hice, pero que se puede hacer de una forma tanto de una como la otra. En mm, cualquier caso, hay que tener mucho cuidado cómo volcar desde el cuadernillo al otro lado. eso es. Porque el objetivo no es rellenar el cuadernillo con las preguntas. Eso es. Lo importante es rellenar bien la hoja de respuestas. Mm. Y para rellenar bien la hoja de respuestas tenemos que asegurarnos primero que hemos cumplimentado todos los datos personales y marcar la casilla de libre interna correspondiente y que hemos marcado en la fila correspondiente la pregunta correspondiente. Es decir, la pregunta 1 en la fila 1, la pregunta 2 en la fila 2. ¿Por qué insistimos en esto? Porque se puede dar el caso de que si dejamos alguna pregunta en blanco y vamos rellenando la hoja de respuestas desde la última que habíamos marcado, podemos estar marcando una fila incorrecta. Mm. Entonces, por favor, cuidad esos detalles. Si os equivocáis, no pasa nada, detectadlo cuanto antes y lo que ha dicho antes José, lo que has dicho, se puede enmendar una respuesta, se puede marcar como incorrecta y luego marcar la correcta. De todas maneras, Pedro, si te has equivocado en muchas, también a lo mejor conviene pedir una hoja nueva. Mejor incluso. Ha habido gente de eso, de que creo recordar que un compañero del grupo de estudio comentó que se equivocó al volcar todo y tuvo que pedir en último momento una hoja y pasarlo todo y que no le dio tiempo a meter todas. Vaya, vaya, eso también es importante. Entonces, fíjate, ahí qué hacemos. Dejamos unos minutos al final para repasarlo todo y tener ese pequeño margen por Sí, sí, por supuesto. Hay que dejarse unos minutos al final. 10, 15 minutos para darle un último repaso y siempre, además, a mí me gusta dejar ese tiempo al final porque siempre hay alguna pregunta que o no te sale en el momento en que estás rellenando las demás por los nervios, por la situación, porque estás pensando incluso en la pregunta anterior, porque cuesta mucho cambiar de contexto entre una pregunta y otra, y en los minutos de la relajación del final, pues te puede dar para marcar 2 o 3 preguntas más que al final no contabas con ellas y que te pueden dar el aprobado.
Incluso una pregunta del final que te da una pista a contestar una del principio. Eso se ha dado Efectivamente. muchas veces en stand test, vamos. Sí, sí, esa también es buena, que te indirectamente te estés respondiendo a otra pregunta anterior. Sí, no me acordaba de esa. Pues a mí también me gustaba como a ti, el ir pasando las preguntas según las respuestas, según las tenía las definitivas, pero lo hacía después de haber dado una primera vuelta. Es decir, mi estrategia era hacer un primer muestreo, como he dicho, de así leer las preguntas sin contestar, hacer un primer muestreo, decidir por dónde voy a empezar, ahora hablamos de eso, y una vez que empiezo, voy marcando las que me sé de una forma, pues yo le ponía un círculo a la pregunta correcta y marcaba aquella pregunta como que ya me la sabía y esa ya no la volvía a revisar. Y me iba a la siguiente. No perdía mucho tiempo. Si veía que dudaba de lo que sea, lo dejaba para la segunda vuelta. Y marcaba sobre todo las que sí me sabía. Y una vez que había hecho esa primera vuelta y había marcado las que me sabía, de un bloque concreto, no de todo el examen, de un bloque concreto, lo que hacía era empezar la segunda vuelta, pero antes de eso pasaba a la hoja de respuestas las que había marcado como definitivas. De esa manera me aseguraba de que al menos las que sí me sabía, las que fueran, aunque fueran pocas, estaban marcadas correctamente en la hoja de respuestas. Y eso ya me quitaba un poco de estrés. Y entonces me dedicaba en la segunda vuelta, en ese bloque, a las que tenía dudosas. Y luego, cuando terminaba con las que tenía dudosas, decidía cuáles pasaba a la hoja de respuestas y las pasaba. Y luego me iba al otro bloque. Y por supuesto, si hay una que es muy, muy, muy dudosa, no dudes en pasarla y ya está, vamos, no pierdas el tiempo en buscarle vueltas y vueltas y vueltas y continúa una siguiente. Todas las preguntas puntúan lo mismo, cuestan lo mismo. O sea, me refiero, aportan lo mismo, costar no, cuesta mucho esfuerzo. De hecho, en el ejercicio, en el simulacro que hemos preparado este fin de semana pasado, muchas de las preguntas las pusimos así a propósito, especialmente complicadas para entrenaros, para que entrenéis el next que llamamos, ¿no? Esta no me voy a parar en esto. Que la conozco, se me da bien, pues la intento resolver. Que no, pues hay que ir a por la siguiente. Y además es que siendo un temario tan absolutamente grande es que es imposible abarcar todo. Siempre aparecerá una pregunta muy técnica de una cosa que no controlas y es que no merece la pena ponerse nervioso, ni irritarse, ni nada. O que en ese momento... Siguiente y punto, no pasa nada. O también que en ese momento no te la sabes y puedes ser mega experto o te puede haber salido montones de veces y crees que te la sabes, pero en ese momento, por lo que sea, no te sale. Pues hay que saber aceptar eso también. Hay que aceptar que cosas que nos sabíamos perfectamente el día del examen no nos van a salir. No pasa nada, no pasa nada. Nos hemos preparado para ese momento. Si no acertamos esa, acertaremos otra. Siguiente. Eso es. Y es importante al final del examen, ya cuando te quedan los 10 o 15 minutos, intentar hacer un cálculo. Sabiendo, por ejemplo, con aquellas que sabes seguro que tienes más o menos bien, intentar hacer un cálculo de qué notas tienes. Para saber, plantear respecto a la dificultad del ejercicio, cómo vas a responder y dónde puedes estar en la tabla. Ahí hay gente que hace estrategias. Durante muchos años la dificultad del test fue bastante grande y la gente iba a amarrar lo que son los puntos de corte que había siempre, los mínimos. Ahora mismo no me acuerdo cuántos eran. En cambio, por ejemplo, este último año esa estrategia no funcionó. Yo recomiendo que si tú estás seguro de que esas preguntas las tienes bien, te las conoces tal y demás, no las intentes dejar en blanco o algo por amarrar las que tú sabes las que están mejor. No, intenta ir a lo máximo, sobre todo si ves que es una pregunta que la tienes segura, que sabes que está bien. Sí, suele ser rentable. Por si sube la nota de corte, sí. Suele ser rentable arriesgar un poco, pero esto es muy personal, lo tiene que decidir cada uno. Claro. Y lo tiene que decidir sobre todo el día del ejercicio. Y como hemos dicho otras veces, quizá no convenga cambiar de estrategia. Si somos muy conservadores durante la preparación, a lo mejor conviene ser conservadores el día del examen. Pero hay que asumir que si el examen es asequible, nos podemos quedar fuera.
Esa es una cuestión que tiene que decir cada Claro, por eso persona. es bueno hacer un muestreo y ver la dificultad, es lo que te comentaba. Este último año la dificultad disminuyó en el test, Mm, entonces sí convenía contestar más preguntas. mm. Hubo gente que cogió una estrategia demasiado conservadora y no les Y se funcionó. quedó fuera, lamentablemente. Sí, gente buena que podía haber pasado y se quedó fuera. Pero es que forma parte del proceso selectivo. Eso es, hay que saber adaptarse a toda situación. Hemos empezado a hablar ya directamente, nos hemos metido en materia de cómo enfrentarnos a la hoja y cómo rellenarla. Pero ¿qué ocurre si te bloqueas, José? ¿Qué recomiendas tú a esas personas que por nervios, por estrés, por lo que sea, o son personas que dominan muy bien la situación, pero ese día, el sábado, se van a encontrar con una situación de bloqueo, nada más coger la hoja? Se queda la mente en blanco. ¿Qué hacemos? Respirar y mantener la calma y coger fuerzas y ánimo para seguir adelante. Y a ver, es un examen, no te está jugando la vida, ni. Bueno, hay gente que sí, que se juega su vida profesional, tal y demás, pero ya surgirán otras oportunidades. Hay que pensarlo por eso, ¿sabes? No, no tomárselo tan a pecho y relajarse y continuar con el examen. Salga como salga, si no sale bien esta vez, ya saldrá bien una siguiente. A mí una cosa que me parece que puede ayudar mucho es si te bloqueas porque estás viendo preguntas que no te sabes o que crees que no te sabes o que te las sabes y en ese momento no te salen, sigue avanzando y busca una pregunta que realmente vas a saber y es esta la respuesta. Alguna hay. O sea, lo Sí, importante es romper la situación. Busca ese gancho, busca esa situación, ese momento, esa oportunidad y aprovéchala. Y a partir de incluso ahí, cambiar, sí, pues ahí está muy bien, pero incluso cambiar de bloque. cambiar de bloque, efectivamente. Y ya que traes los bloques, venga, que pues lo hemos comentado antes, lo hemos dejado ahí un poco en el aire. ¿Por qué bloque empezarías tú y por qué? Yo comencé por el primero que apareció en el cuadernillo, sinceramente, sino simplemente pues para llevar un orden, ¿sabes? Nada más que empiezo a dar saltos tal y demás, pues me descoloco un poco y prefiero seguir lo que es un orden para no dejarme preguntas vacías ni nada por el estilo. Sí, Pero es lo que te digo, hay gente que a lo mejor le viene bien ir a por el bloque a lo mejor de legislación y de normativa, pues porque a lo mejor lo tiene más fresco, lo tiene más memorizado, a saber qué motivo, se le da mejor y prefiere hacer esa parte. Eso claro, después cada persona es un mundo. porque recordemos que hay dos bloques de preguntas. El bloque que llamamos A, o llaman A en la convocatoria, de preguntas generales, donde están los temas estos de la Constitución, estas cosas generales, y luego el bloque de temas específicos, temas más técnicos, más particulares, que es el bloque B. Sí. Hasta ahora, en la hoja de respuestas, el bloque B, el bloque específico, era el primero. Suponemos que va a ser también así el sábado, el día del examen de este año. Y el bloque A, el de temas generales, está al final. Es decir, que se empieza a leer preguntas y a contestar preguntas de la parte específica. A mí me gustó más empezar por la parte general, el bloque A. Me fui al final del cuadernillo a las preguntas de la parte general, por varios motivos. El primero, porque, como hemos dicho que hay preguntas, pues esas de las de la Constitución, que son preguntas relativamente asequibles normalmente, hasta ahora han sido relativamente asequibles, son puntos relativamente fáciles de sacar, son preguntas que te dan tranquilidad, porque o te las sabes o puedes llegar a deducirlas, puedes llegar a saberlas, y empiezas a responderlas y solamente por responderlas ya estás rompiendo ese bloqueo, esos nervios iniciales y te transmiten confianza. Y otro motivo por el que empezaba por esa parte es porque normalmente los tecnólogos, los TIC, se nos da muy bien la parte de tecnología y se nos da menos bien la parte de temas generales. Si aprobamos con una puntuación muy alta la parte específica, pero no superamos la puntuación mínima exigible en la parte general, no nos sirve de nada el esfuerzo. Entonces, en mi caso, yo decidí echar toda la carne en el asador en la parte del bloque A, en el temas generales,
para asegurarme de que podía pasar el filtro. Porque más o menos por mi preparación había visto que la parte de temas específicos la podía superar. Da igual con una nota de media o media un poquito alta, me da igual, pero sabía que más o menos la podía superar. Pero la parte general me costaba. Entonces decidí empezar por la parte general. Bueno, y te sale bien, entonces. Sí, me salió bien, pero por poco, ¿eh? La parte general estuve a punto de suspenderla. Tuve que esforzarme mucho, darle varias vueltas y arriesgarme con varias preguntas en esa parte y estuve a punto de no pasarla. Siempre están las famosas preguntas de la Unión Europea que a todo el mundo le cuesta. Sí. Había por ahí alguna la que pasaba. Bueno, cada uno tiene sus némesis y sus miedos. Hay que encontrarlos y hay que saber llevarlos. Bueno, y en cuanto a las vueltas, ¿cuántas vueltas le diste tú o cómo te parece que te puedes enfrentar? ¿Le das una vuelta a las preguntas? ¿Le das 2, 3? Yo lo que te comentaba, las preguntas que sabía seguras que eran, no le daba más vuelta. No le quería. También pasa muchas veces, después me arrepiento, de intentar dar vuelta a una que había marcado como segura y después a posteriori ve que ese cambio había sido una equivocación. Entonces, si algo de primeras me sonaba que era eso, lo dejaba y no había marcha atrás. Y la que sí que daba varias vueltas eran las que dudaba. Podía dar vueltas, pues 2, no más. Es que tampoco tenía mucho tiempo No te da para dar tiempo, vueltas. no, sí. 2 vueltas yo creo que sí, más o menos le da tiempo a todo el mundo. Una tercera vuelta si ha sido muy rápido o te has dejado pocas. Y luego sí, recomendamos dejar esos minutos del final para intentar afinar y sobre todo repasar que hemos marcado bien las respuestas en la plantilla. Pues sí. Bueno, y después de terminar lo que es el test, que toca ya lo que es la hora, pues nada, a esperar a que vayan recogiendo cada una de las hojas. El cuadernillo no lo podemos guardar. Esperamos a dar la hoja primero y tranquilamente pues vamos desalojando la sala. Y nada, pues a lo importante, a descansar, que tenemos un merecido descanso, ¿no, Pedro? Hay que descansar y sobre todo hay que asumir que ahora mismo no lo tenemos en mente porque estamos pensando únicamente en lo que importa, que es en hacer el ejercicio. Pero hay que pensar que una vez que se acaba el ejercicio, se acaba el test y se acaba la preparación para el test, que es específica. No tiene nada que ver la preparación del resto de la oposición con la preparación para el test. Entonces, esto es importante, pero yo sé que hasta que no llegue el momento no lo vamos a interiorizar. Pero pensad que este esfuerzo supremo que estáis realizando el día del examen se acaba y habrá que hacer otros esfuerzos, pero son diferentes. Entonces, hay que aprovechar ese tirón de emociones que supone el haber terminado ya el test para empezar a preparar las siguientes etapas, pero no vamos a anticiparnos, no vamos a pensar hoy en cómo preparar las siguientes etapas, ya hablaremos de eso a partir de la semana que viene. Pero eso, hay que pensar que el test se va a acabar y que la preparación para el test, el estudio para el test, el practicar para el test y todo lo que supone, se va a acabar el día del examen y que luego comienza una nueva etapa. Sí, yo recomendaría, bueno, el día mismo del examen descansar, eso sí, pero que a partir del siguiente día se consultara las plantillas oficiosas que hace la gente en los grupos de Telegram de preparación de posiciones, que suelen ser bastante fieles a la plantilla final, para darte una idea de qué nota has sacado. Porque si ves que has sacado una nota bastante buena, no conviene tampoco perder muchísimo tiempo para empezar ya lo que es a preparar la estrategia para el segundo y el tercer examen. Yo, sin embargo, prefiero, pues sí que la miras porque al final pues te puede el ansia, ¿no? Y lo miras, pero yo sí recomiendo no dejarse llevar por lo que puedas ver en esos momentos. Si tus sensaciones después del ejercicio es que lo puedes superar, deja descansar el cuerpo y la mente, sobre todo. Dedícale tiempo a la familia, a los amigos, a ti mismo, un par de días
Eso es, por supuesto, lo que comentaba, al menos ese mismo día, incluso al Sí, ese mismo día, desde luego, el día siguiente pero yo que también está bien recomendaría. eso, tener un indicio para más o menos poder planificarte. Eso es, un par de días, 1 o 2 días, lo que cada uno considere que necesita y si Mm, necesitas más, lo que necesites. O sea, como Eso si es lo que tienes se que tomarte una necesita. semana, es que esto es muy Sí. personal, claro, hay personas que lo llevan de diferentes formas. El tiempo que cada uno necesite. Pero Pero ¿cuánto tarda en sacar una plantilla, por ejemplo, Pedro? Ya no me acuerdo. ya no me acuerdo, pero son días, ¿no? Por lo menos la provisional. Luego ya bien Mm, las impugnaciones, pero no, son pocos días que yo recuerdo. Es decir, que la ansiedad y las emociones no van a durar demasiado, porque cuando tienes la plantilla provisional, más o menos ya Sí, más sabes o menos ya tienes. cómo es la cosa. Entonces, dejar pasar esos días, dejar que bajen un poco los niveles de estrés, de adrenalina y dejar reposar la cabeza y en cuanto puedas y tengas motivación suficiente, empieza a estudiar para el inglés. Si tienes que estudiar inglés, que hay personas que se les reserva la nota del año pasado y no tienen que hacer el segundo ejercicio, y también para el tercero, hay que empezar a pensar en el tercero y en serio. Mm, Pero eso después del examen. Eso es. Bueno, pues yo creo que no vamos a gastar más tiempo, que es muy valioso, sobre todo si quieren descansar, si quieren o dejar un poco de tiempo para repasar estos últimos momentos antes del examen. Mm, si quieres dar algún consejo, algún último consejo, José. No, consejos ya creo que hemos dado bastante con los podcasts que hemos ido preparando, este y el anterior. Yo creo que sobre todo hay que dar ánimos, ¿sabes? Hay que dar ánimos, ir a por todas y que es posible, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me la he sacado, tú también, Pedro, y Y conocemos que muchos no es que casos. no somos unas personas que hemos dedicado 12 horas diarias de estudio ni nada, sino que hemos sido personas que se las ha sacado trabajando al mismo tiempo, con familia, tal y demás, y con una buena planificación, buscando una buena estrategia, se puede. Y que después tampoco te fíes con el número de personas que estaban admitidas en el proceso, porque creo recordar que en la anterior convocatoria había 900 admitidos y al final al test fueron unos 600. O sea, que hay mucha gente que después ni se presenta. O Hay sea, casos, sí, sí, que hay muchos casos de. Y luego hay gente que se presenta y no le ha dado tiempo a prepararse lo suficiente. eso es que desde que uno echa la distancia, sabes, y la vida cambia mucho, si es que son muchos meses al final entre medias, no sabes si le ha salido un trabajo en otro sitio, ha perdido la motivación, entonces, lo que estoy diciendo, sobre todo, mucho ánimo, ir a por todas, no bloquearse, que eso es súper importante, ir muy relajado y demostrar lo que sabes. Que ya os habéis preparado mucho durante este tiempo. Ahora solamente lo digo como si fuese fácil, pero bueno, Mm. hay que hacerlo, hay que rematar. Y estoy de acuerdo contigo en dar mucho ánimo, el esfuerzo hasta ahora, durante todo este tiempo. Nosotros vamos a estar aquí, os vamos a seguir acompañando durante el resto del proceso selectivo, pase lo que pase, tanto si aprobáis como si no pasáis el corte y decidís seguir preparándoos para el año que viene. Pues nosotros, Preparatic va a seguir aquí al pie del cañón, tenedlo por seguro. Eso es. Y sobre todo, muy importante, aunque no se pase este test, el esfuerzo que habéis hecho os habrá dado una preparación impresionante que todavía no sois capaces de asimilar, no os dais cuenta de ello, pero que está ahí. Me lo dice mucha gente. Gente Sí, que no y pasó el año pasado me dice, jo, es que yo después de haberme preparado el año pasado para el test y de haber seguido estudiando para el tercero, aunque no lo tuviese tenido que hacer, dices que este año, claro, veo las cosas de una manera muy diferente. no solo para oposiciones, es que esto después también te hace aumentar tus conocimientos profesionales muchísimo, que te da una visión también de las administraciones públicas, por ejemplo, si estás trabajando en el sector privado, que es bastante valioso, vamos, y bastante bueno. Sí, todo ayuda, todo suma, Toda ayuda, efectivamente. ¿sabes? Que en el caso de que no te lo sacas, mira, has tenido una preparación muy buena que te puede abrir muchas puertas en el mundo profesional. Eso es. Y sobre todo desde Preparatic os queremos
decir que os estamos esperando en las administraciones públicas, en la Administración General del Estado, en este caso específicamente, porque hacéis mucha falta, hace falta mucho talento, mucho personal y aunque ahora mismo muchos de vosotros no os lo creáis, estáis capacitados para pasar el corte, para pasar este primer test y os queremos aquí en la Administración trabajando juntos como un equipo porque hace falta mucho talento y estamos seguros de que podéis conseguir pasarlo. Acordaos de eso, este test es solamente un filtro para separar un grupo de personas que van a pasar a la siguiente etapa de un grupo de personas que no van a pasar. No intentéis ir a por la máxima nota porque a lo mejor no es necesario, o sí, eso lo tenéis que decir vosotros el día del examen. Pero hasta ahora el consejo es que conviene no ir a máximos porque supone un esfuerzo brutal, pero hay que superar el corte, simplemente ir a superar el corte. Y una vez que hayáis superado el corte, con el subidón que te da el haber pasado el test, las cosas de cara al siguiente ejercicio, ya sea el de inglés o al tercer ejercicio, se ven de una manera muy diferente. Eso es. Muy bien, pues os vamos a dejar con unos audios, unas colaboraciones de compañeros que nos han enviado con consejos, con mensajes de ánimo y pues ya está todo dicho. Os esperamos a partir del examen y mucho ánimo para el sábado y mucha suerte también, que hace falta. Venga, pues un abrazo, Pedro. Un saludo y suerte para todo el mundo. Nos vemos. Pues venga. Saludos, hasta luego. Soy Aurora, perteneciente a la 17ª promoción de TICS del Estado, y me gustaría contar mi experiencia y dar algunos consejos que me sirvieron para afrontar el proceso selectivo, sobre todo a las madres con niños pequeños y trabajadoras, que están haciendo un esfuerzo doble o triple para poder superar este largo proceso. He aprobado la oposición al segundo intento en esta última promoción. Vengo de la empresa privada y soy madre de 2 hijas. En 2017 decidí que quería opositar. Mi trabajo me suponía llegar tarde a casa, hacer noches y fines de semana, y estaba muy desmotivada. Sería difícil, pero podría hacerlo con mucha fuerza de voluntad y el apoyo de mi familia, sobre todo de mi marido. Y antes de empezar la academia, me quedé embarazada de mi primera hija. ¿Cómo iba a sacar más tiempo para estudiar si ya iba a hacer un esfuerzo extra sacando los ratos que me permitía mi trabajo? Me surgieron muchas dudas, pero la decisión ya estaba tomada y tenía el apoyo de mi familia. Así que me lo tomé con calma, pues lo poco que hiciera ya lo tenía hecho para la siguiente convocatoria. Mi primer consejo es ese: no os rindáis, todo ratito que se pueda sacar es bueno. Y si un día no se puede, no pasa nada, mañana será otro día. Tenéis que tener claro que todo lo que hagáis cuenta, y aunque no lo creáis, cada día que pasa lo lleváis mejor y vais a estar preparadas el día del examen. Si no os lo creéis vosotras, no se lo va a creer nadie, así que a darle duro. Cuando se aproximó la fecha del primer examen, no había dado una vuelta completa al temario y tuve que tomar decisiones. ¿Miraba temas nuevos o repasaba temas importantes? ¿Cómo me encargaba de mi hija que acaba de cumplir 1 año con tanto que estudiar? ¿Cogía vacaciones? Mi segundo consejo: mantener la calma. Los nervios no ayudan a estudiar. Mi decisión fue abandonar los temas que no había tocado y hacer un test diario por encima de todo. Madrugaba para hacerlo antes de ir al trabajo. Por las tardes las tenía que dedicar a mi hija. Toda ayuda de la familia que tengáis es bienvenida cuando se aproxima la fecha de un examen. Yo solo tengo a mi marido en Madrid, así que tenía que administrar el esfuerzo que le pedía, pues conforme avanzara la convocatoria, la exigencia iba a ser aún mayor. Yo cogí vacaciones unos días antes del examen para dedicarlos a 2 cosas: repasar y relajarme. Para mí ha sido muy importante prepararme mentalmente para los exámenes. Una vez empieza el proceso, ya es un no parar. Mi tercer consejo: no os olvidéis de vosotras mismas. Hay que estar en forma, sobre todo mentalmente, para superar las distintas fases y llegar hasta el final. Yo intentaba sacar al menos una vez a la semana un rato para mí, para desconectar. Creo que es importante equilibrar el estrés con cualquier cosa que os haga relajaros. Un paseo, deporte, técnicas de respiración, un baño, cada uno con lo que le venga mejor. Y después del examen, un par de días de vacaciones para compensar el esfuerzo extra, disfrutar de la familia y coger fuerzas para la siguiente fase. En esta convocatoria conseguí aprobar el examen de inglés.
pero no estaba preparada para probar el caso práctico, así que tenía que intentarlo de nuevo. Ya había recorrido un largo camino y encima me guardaban el inglés. ¡Qué alegría! No se me da especialmente bien el inglés. Cuando parecía que el tiempo lo tenía totalmente exprimido, vino el COVID. Estar encerrados en casa con una niña pequeña trabajando y opositando no fue fácil. Tocó reorganizarse y priorizar. No voy a mentir, en esta situación bajé drásticamente mi rendimiento en el trabajo. Mis prioridades eran la familia y la oposición. Y ahí va otro consejo, establecer prioridades. No se puede estar al 100% con todo. Tenéis que poner en una balanza las cosas que ocupan vuestro día a día. En mi caso eran familia, salud, oposición y trabajo. En resumen, y siguiendo mis propios consejos, tenía que estudiar, mantener la calma, cuidar de mi hija y mi familia, cuidarme a mí y todo ello sin dejar de trabajar. Lo bueno es que una vez aprobado el test ya no tenía que preparar el inglés y ya sabía de qué iba el caso práctico. En este punto me parece muy importante contar con la ayuda de un grupo de estudio o un preparador por 2 motivos: motivación y preparación. Hay que ser constantes, pero también ser conscientes de que la vida sigue, no se para durante el proceso y habrá obstáculos o imprevistos que entorpecerán vuestro estudio. Pero como dije anteriormente, si un día no has estudiado lo que tenías previsto, no pasa nada. Ya llevas mucho hecho y por un día no vas a suspender. Lo recuperarás al día siguiente. Es muy importante que sigáis motivadas. El esfuerzo merece la pena. Yo ya estoy haciendo el curso selectivo, con mi hija cumpliendo 4 años y un bebé de mes y medio, de las que podré disfrutar todos los fines de semana de nuestras vidas. Así que sí, puedes conseguir todo lo que te propongas y lo mejor de todo es que merece la pena. Mucho ánimo y a por ello. Hola, yo soy Santiago. Algunos me habréis visto en las sesiones de Preparatic y en el Telegram como Langostino. En mi caso me presenté por libre, recién salido de la universidad y sin tener experiencia laboral. Desde aquí quiero mandar mucho ánimo a los aspirantes que vayáis a hacer el test, desearos mucha suerte y recordar a los más jóvenes que estéis en una situación similar a la que yo tuve, que hay que quitarse los miedos, las dudas, el síndrome del impostor y que hay que ir a por todas, que con esfuerzo se acaba consiguiendo. Un abrazo. Hola a todos. En primer lugar, daros todo mi ánimo y fuerza para el primer ejercicio y desearos muchísima suerte. Me presenté a la 1 por promoción interna, porque quería mejorar profesionalmente, pero lo hice sin muchas esperanzas de aprobar, la verdad. Quizá no tanto por la complejidad de los exámenes, sino por la falta de tiempo que tenía para estudiar. Lo veía algo imposible de conseguir por mi situación personal. Entre los niños, el trabajo, la casa y luego el embarazo, no daba más de sí y no podía sacar nada de tiempo durante el día. Así que preparé toda la oposición de madrugada, quitándome tiempo de sueño y durmiendo pocas horas durante todo el proceso selectivo. El primer examen lo hice animada por un compañero, pero confieso que estuve a punto de no echar ni la solicitud. Y las semanas previas al test pues las aproveché principalmente para mirar resúmenes y esquemas de los temas más importantes de informática, pero sobre todo las dediqué a mirar los de legislación, porque recordad que la parte de derecho es eliminatoria y también tenéis que pasar el corte para aprobar el test. Con todo esto, el mensaje que os quiero dejar es que se puede aprobar, por muy difícil que os parezca y lo tengáis, creéroslo de verdad, que se puede conseguir. No os desaniméis y a por ello, ¿vale? Que si no es este año, pues será la próxima convocatoria, que hay muchas más plazas aún. Un abrazo muy, 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 muy fuerte y muchísima suerte para el sábado. Nos vemos pronto. Mi consejo para este primer examen es que el día antes intentes relajarte. Si estás trabajando y si tienes la posibilidad, cógete 1 o 2 días de vacaciones para centrarte, para estar tranquilo. En mi caso, el examen era el sábado, entonces yo el viernes me fui a que me dieran un masaje. Eso me relajó mucho, me lo di por la tarde, luego ya llegué a casa, me duché, cené, a dormir y luego prontito al examen. No sé, es una forma de desconectar y yo creo que viene muy bien. De hecho, en los siguientes exámenes también lo hice y creo que es una técnica bastante buena. A mí por lo menos me ha funcionado, así que yo lo recomiendo. Quien quiera, pues lo puede hacer. No olvidéis que podéis enviar vuestras preguntas, sugerencias,
currículums o listas de la compra en formato audio o texto al correo de Preparatic, podcast@preparatic.org. Vuestras quejas podéis remitirlas al correo nocontestar@inap.es. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Preparatic y recordad, sois nuestra disposición adicional favorita.